Hola, ¿qué tal traders? El día de hoy les traigo una hermosa planificación para que ustedes puedan invertir y ganar esos movimientos en donde el dólar puede estar subiendo con respecto al peso colombiano. Para nosotros se está moviendo muy bonito. Nosotros ganamos en dólares y gastamos en pesos, lo cual pues en muchos países latinos ocurre la misma situación. Entonces les voy a dar un claro ejemplo de lo que podemos nosotros hacer para aprovechar esos movimientos, aprovechar todas esas subidas y bajadas, pero con el fin de que nosotros sigamos generando dólares y gastando pues en nuestra moneda local, lo cual nos va a dar un mejor estilo de vida y vamos a generar mucho mejor y aprovechar estas subidas que lo que nos van a generar son ganancias y poder gastar de una mejor manera. ¿Ok? Entonces, traders, les voy a compartir en estos momentos el gráfico. Vamos a compartirles. Aquí estoy en el gráfico diario del dólar con el peso colombiano. Como pueden ver, estamos ahorita en un precio de 4.161, lo cual, según las historias que he subido en TikTok, en Instagram, para los que no me siguen, me pueden buscar como Kike Pro Trader, ya vamos en ganancias. Estábamos por debajo del precio de 4.161, estamos como en 4.150, es decir, ya vamos con cierto porcentaje pequeño en ganancias, pero a lo que nosotros estamos apuntando es a un promedio de un 5 o 6% sobre el precio que estamos en estos momentos. Ahora, nosotros nos vamos a dirigir a un gráfico diario porque lo que queremos no son ganancias de minutos ni de horas, es una operación que va a tardar ciertos días, puede tardar una semana, 2 semanas en llegar a nuestro objetivo. Ahora, la planificación, primero nos vamos a las temporalidades diarias, luego vamos a encontrar zonas de resistencias, zonas en donde hay zona de compradores y de vendedores, la cual en esta zona donde estamos ahorita en el precio es una zona de compradores. ¿Ok? Todo esto me está indicando que es una zona fuerte donde están los compradores inyectando capital, y sobre todo con esta vela que apareció acá me indica que hubo una fuerte inyección en el precio, es decir, fuerte ingreso de grandes inversionistas impulsando el precio, en lo cual ya pudieron haber tomado sus posiciones y ya están esperando a que el precio siga subiendo para que ellos más adelante ya tomen ganancias sobre el precio del dólar. Entonces, con esta línea que tenemos acá, si quieren la volvemos a trazar, podemos estar ya identificando una fuerte zona de resistencia que la venía respetando hace algún tiempo, en la cual vamos a dibujarlo mejor para que lo veamos. El precio había venido, pica acá, se rebota, vuelve a buscar esa zona de resistencia, vuelve, rompe esta zona de soporte, esta que tenemos aquí marcada, sigue cayendo y encuentra la zona de compradores que les estaba nombrando hace un momento. Vuelve y toca esa resistencia, rebota, respeta la zona de soporte y ahora sí rompe con mucha fuerza esta zona. Esta vela verde que tenemos aquí me está indicando una fuerte zona de compradores, una fuerte zona de inyección de capital, y eso es nuestro primer aviso para un fuerte movimiento al alza en la cual podemos estar generando muy buenas ganancias. Entonces, ahora lo que nosotros vimos fue un retroceso bastante fuerte, lo cual nos puede estar indicando que esta es la confirmación, ¿ok? Es el pullback sobre el movimiento que ya se puede estar aproximando para irnos a buscar otra resistencia. Entonces, muy atentos porque esta vela ya nos indicó que hizo un pullback y llegó sobre la línea de resistencia que hay en estos momentos. Ahora es un soporte, ¿ok? Muy pendientes a eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a identificar dónde tomar ganancias para saber hasta dónde podría estar llegando el precio? Entonces, vamos a trazar esta línea que tenemos acá, ¿sí? Con el fin de juntar esos puntos que nos indiquen zonas de resistencia en la cual el precio puede rebotar, y ahí es donde nosotros nos vamos a salir tomando ganancias. ¿Ok? Aquí, ¿okay? Esa que tenemos ahí nos va a estar indicando que es una fuerte zona en la cual el precio puede rebotar y es mejor salirnos y poder volver a tomar una posición más abajo y volver a generar ganancias. ¿Ok? Entonces, eso por ese lado. Otra zona muy importante es esta que tenemos aquí marcada, esta que tenemos acá, de color como marroncito. Ahí es una zona en la cual, que es sobre el precio de los 4.300 a los 4.400 aproximadamente, es una zona en la cual el precio ha rebotado anteriormente como un soporte. Es decir, el precio ha venido acá, rebota como soporte, vuelve a la resistencia que marcamos anteriormente, vuelve y cae, rebota,
vuelve a la resistencia y ahí sí la rompe. Hubo hasta una confirmación en esta zona. Ahí ya la podemos notar. Rompió, subió y cayó. Lo mismo que estamos haciendo acá, pero ahorita vamos de para arriba. Aquí fue de para abajo. ¿Ok? Entonces, esto mismo que vemos acá fue esto mismo. Aquí estuvo pullback. Esta es la confirmación. ¿Ok? Entonces, luego de eso, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que esto mismo que vemos acá, podemos estar teniendo este movimiento a buscar esta zona que era de soporte y ahora se formó una resistencia. Es decir, el precio puede hacer algo como esto, subir acá y llegar a esta zona, rebotar y puede volver a bajar de nuevo por acá. Ahí ya miraremos qué está haciendo el precio, cómo se está comportando y mirar si podemos hacer otro ingreso en esta operación. Listo, pero aquí ya hubiésemos tomado ganancias. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber también dónde vamos a tomar ganancias. Listo, para que lo tengan muy presente. Ahora, si lo vamos a tomar como porcentaje en cuanto a la subida, en cuanto al precio, estamos un promedio entre un 5 o 6%, dependiendo de donde estén tomando el precio. ¿Ok? Entonces, es una buena subida, se la recomiendo que la están observando o los que quieran pues invertir pueden hacerlo. Recuerden que el dólar con el peso colombiano, pues, con todo lo que ha sucedido y las noticias y todo eso, creemos que ya vamos a estar volviendo a precios muy altos que nunca habíamos estado, sobre los 5.100, 5.000, y pensaría que también estaríamos sobrepasando esos precios. Oh, Dios mío. Pero por el momento tenemos que ser inteligentes, ir operando poco a poco, ir sacando ganancias y vamos escalonando ese capital y créanme, vamos a generar mucho más que dejando una posición desde ahorita y tomando ganancias hasta 6 meses, un año que pueda estar durando el precio para poder subir. Entonces ahí estamos trabajando nuestro capital, lo estamos haciendo crecer, estamos tomando ganancias y bueno, nos vamos de para arriba, ¿ok? Vamos a borrar acá esto. Ahora, el otro escenario que les quería comentar es si en dado caso esta resistencia que tenemos acá, toda esta zona de resistencia, si el precio no rebota hacia abajo, ¿ok? Vamos a borrar un poquito aquí para que no nos confunda. Borramos aquí, borramos esto. Esa zona que tengo marcada con el círculo rojo es una zona de resistencia clave para nosotros saber si aguantamos la operación o si nos salimos. Lo más recomendable es tomar ganancias, pero si el precio llega y hace esto, rebota un poco y continúa y sale una vela bastante pesada acá, es lo mismo que veríamos en esta zona. Rompimiento, esperaríamos el pullback y aquí volveríamos a ingresar en la operación. ¿Ok? Lo mismo de acá es lo mismo de acá. Pero entonces siempre con confirmación, siempre es mejor ir a la segura, tomar ganancias, esperar este rompimiento como esto y no frustrarnos porque no cogimos este movimiento al alza y perdimos esas ganancias y volver a coger acá. No, tranquilos, créanme que esperando una mejor confirmación, un mejor movimiento, ustedes van también a generar y van a estar un poco más seguros que ustedes aguantando una posición acá todo el tiempo. ¿Ok? Entonces hay que esperar qué hace el precio en esta zona con el fin de nosotros saber si volvemos a ingresar o volvemos a buscar una posición más abajo dependiendo de lo que esté haciendo el precio. Eso ya lo veremos más adelante. Es un video bastante corto, bastante informativo y que les va a dar unas excelentes oportunidades. No lo vean solamente como una inversión, sino veanlo también para que ustedes puedan aprender a buscar este tipo de oportunidades. Estamos en temporalidad de días, lo cual no estamos saliendo en minutos ni en horas, es decir, ustedes no van a entrar en la operación y buscar ganancias en el momento. Entramos, invertimos y ya estamos pensando como inversionistas y nos vamos para arriba, ¿ok? Entonces ahí nosotros estamos pensando ya las cosas de otra manera, de una forma más inteligente, como hacen muchas personas que lo que hacen es que esperan los mejores espacios para que ustedes compren y vendan y no se están exponiendo tanto al mercado. Ustedes van esperando esas excelentes zonas de compra o esas excelentes zonas de venta y van entrando y saliendo del mercado. A veces tardan días, a veces tardan horas, a veces tardan minutos, pero eso ya depende de cómo te guste a ti operar. Voy a hacer un video muy informativo en cuanto a lo que es el tipo de trader que te gustaría hacer. Entonces, muy atentos al canal de YouTube. Si no te has suscrito, te dejo aquí el enlace para que te puedas suscribir. Dale like al video y cualquier duda me lo puedes hacer en la caja de comentarios. Y no olviden seguirme también en mis redes sociales, que estoy subiendo excelentes ganancias, excelente información. Y les estoy avisando sobre este tipo de videos que les podrá estar generando excelentes ganancias sobre inversiones que van a un plazo un poco más largo.
Entonces, trader, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y chao, chao.